Qué bueno que estamos aquí nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Mientras he estado preparando este tema durante la semana, me he puesto a pensar que en esta vida hay cosas que tienen importancia, tienen valor. Creo que siempre vamos a necesitar de todo. Así como un enfermo necesita de un médico, ¿verdad?, para que lo ayude. Creo que necesitamos un poquito de todo, pero lo mayor, lo más grande que necesitamos es de Dios, ¿no? Y también decía yo que si se diera una conferencia acerca de cómo ser un buen empresario, estaría correcto también, y creo que nos animaría mucho a tomar ese curso, ¿no? Para, pues dice, no, pues yo quiero prosperar y yo quiero ser un gran empresario y saber cómo se hace todo esta metodología para ser alguien. Y bueno, pues el caso que hoy presento no es acerca de finanzas, sino es acerca del estudio bíblico, acerca de Dios. Y hoy vamos a estar hablando entonces acerca de la naturaleza de Dios, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar viendo 3 evidencias de la Trinidad y de la deidad de Cristo. Es algo misterioso, hermano, porque hay una conexión entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y es una doctrina muy exacta. Nosotros creemos que existe, que hay un solo Dios, pero ese Dios es uno en 3 y con 3 funciones diferentes. Así que la doctrina de la Trinidad es un hecho o una doctrina central, hermano, en la teología cristiana, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esta doctrina que intenta explicar la naturaleza de Dios? De eso vamos a estar hablando, de la naturaleza de Dios como una realidad trina, ¿verdad? Es decir, un solo Dios en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Donde el Padre es uno, el Hijo es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que decimos que es un tema central, o es una enseñanza teológica, que Dios es uno. Lo sabemos porque tenemos un pasaje del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 6, ¿no? Que en términos de teología se le conoce como monoteísta, uno, ¿sí? Dios es uno y en cierto sentido son 3. Vamos a ver esta noche, que Dios nos ayude a poder entender esta enseñanza, porque es muy importante para nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que queremos ir al reino y queremos conocer la voluntad de Dios. Antes quiero orar, hermanos, para que Dios me ayude y también te ayude a ti a comprender lo que hoy voy a decir a través de la palabra de Dios. Amado Señor, en esta noche, una vez más nos presentamos delante de ti, dándote gracias. Gracias por las muchas misericordias que tienes para con nosotros. La fidelidad para con tu pueblo Israel, Señor, y la fidelidad con tu palabra. Damos gracias por el bendito Espíritu Santo que se nos ha sido dada, amado Dios, como se nos ha sido dada la salvación una vez y para siempre. Damos gracias y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos ayude mediante tu palabra, para que esto, Señor, que hoy o que vamos a estar recibiendo sea de mucha bendición para nosotros, de mucha bendición, y que podamos ayudar a nuestros demás hermanos y aquellas personas que no te conocen, Señor, puedan saber y podamos entender lo que quiso decir tu Hijo Jesucristo cuando dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos tu ayuda, tu dirección, tu sabiduría, porque todo está en tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Amén. Entonces, estamos viendo acerca de la persona de Dios, acerca de su naturaleza. Vimos entonces que es un solo Dios, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, un solo Dios, pero en cierta área conocemos que son 3. Es un solo Dios en 3 personas, ¿no? En 3. Primeramente vemos un solo Dios, primero en voluntad, si lo estás anotando, un solo Dios en voluntad, en propósito. Todo esto, hermano, es bíblico. Todo esto que acerca de la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, que Él sea exaltado, ¿verdad? Que le conozcamos
Hay mucho que hablar porque habla de su carácter, de su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un propósito de parte de Dios. En carácter, ¿cuál es el carácter de Dios? Que es amor. ¿Sí? En carácter, Él es amor. Él es misericordioso. En esencia, fíjese, en esencia significa que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Dios no cambia. Dios jamás va a cambiar. Dios es inmaterial también, y no solamente esto, sino que es eterno. En sustancia que Él tiene garantía. O sea, confiar en Dios es garantía, hermanos. Tiene firmeza. Como dice su palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no tiene dos palabras, Él solamente tiene una, ¿verdad? Es firme en lo que Él ha dicho. Vamos a estar viendo algunos puntos como introducción. Existen otras interpretaciones de cómo Dios Padre se relaciona con Jesucristo y el Espíritu Santo. Existen otras interpretaciones de cómo Dios Padre se relaciona con Jesucristo y el Espíritu Santo. Existen otras interpretaciones, o sea, otras interpretaciones, otras enseñanzas que por lo regular no están fundamentadas en la Biblia, que buscan la forma de componer. Muchas veces, ya les hemos dicho, hermano, tengamos cuidado con sacar un texto y decir, es que yo pienso esto del texto. No, hermano, porque si hacemos esto, o yo solamente yo añado mi propia filosofía, ¿sí? Mi conocimiento, y digo, no, yo creo que esto es lo que quiso decir Dios. No, hermanos, no. Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia debe interpretarse a sí misma, ¿sí? A sí misma. Bien, pero existen otras interpretaciones de cómo Dios Padre se relaciona con Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Qué buscan estas personas o qué buscan esta enseñanza? De componer, ¿verdad? De componer a grado de tener una negación de la Trinidad. Esto existe. Muchos no creen en la Trinidad. ¿Cuál es la más difundida? Escuchemos esto. ¿Cuál es la más difundida? Es que solo el Padre es Dios. Esa es la más difundida. Que solo el Padre es Dios. Ahora, ahí me quedo. Hermano, ¿ustedes qué creen? ¿Que solo el Padre es Dios? ¿Creemos esa? Sí, yo creo esa. Por eso es el estudio. ¿Sí? Bueno, ok. Voy a seguirle añadiendo aquí que solo el Padre es Dios. El Padre es el único Dios. Así interpretan el texto o algunas doctrinas. El Hijo, es decir, Jesucristo, es la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? No, allá no estamos de acuerdo. Más bien, en cambio, hay interpretación. Hay doctrinas que dicen, sí, que el único Dios es Jehová, ¿sí? Eso yo lo creo, hermano, ¿sí? Pero en la segunda, el Hijo, es decir, Jesucristo, afirman ellos que es la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios. ¿Has escuchado esta doctrina? Sí está, hermano. Pero no creen en la coigualdad entre el Padre y el Hijo, es decir, Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. No creen eso. No creen que Jesús sea igual al Padre o igual al Espíritu Santo. Acerca del Espíritu Santo, ellos afirman que es una fuerza o poder que emana de Dios, pero no es una persona. ¿Has escuchado esa doctrina? Que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces tenemos toda la Biblia donde afirma que claramente tiene atributos. ¿Sí? Tiene atributos. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte, hay otra postura importante dentro de aquellos que niegan la Trinidad. Son aquellos que afirman que Jesús es Dios. Hay otra enseñanza que afirman que Jesús es Dios, pero interpretan la Trinidad de manera diferente. ¿Cómo la interpretan? Considera que Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Bueno, esto se le conoce como la unicidad o los unicitarios. ¿Sí? Otra vez quiero que pongas atención
Hay otras posturas importantes dentro de aquellos que niegan la Trinidad. Son aquellos que afirman que Jesús es Dios. Ahora, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí, amén, hermano. Creemos que Jesús es Dios, pero interpretan la Trinidad de maneras diferentes. Consideran que Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Por eso hay una doctrina que se le conoce como solo Jesús. ¿Sí? Y hay otra enseñanza que solo es Jehová. ¿Sí? ¿Estaremos de acuerdo con ellas? O sea, estamos incompletos en la enseñanza. Porque nosotros sabemos, sí, sabemos que Jehová es el creador y todo eso, ¿verdad? Pero hace falta más, hermano, ¿verdad? Hace falta conocer más. Entonces ellos dicen dicen que es la misma persona, manifestándose en tres maneras diferentes. Así está esta doctrina. Ellos consideran que, ¿cómo interpretan la Trinidad? De manera diferente. Considera que Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. O sea, de cuenta que te consideran a ti. O sea, te ponen un ejemplo, ¿no? A ver, ¿tú a qué te dedicas? Tú eres padre. Bueno, yo en el transcurso de mi vida he hecho esto, esto y esto y esto. De repente, un ejemplo, no el caso mío. Ahorita yo soy el pastor, pero hace rato que era yo, ¿no? Entonces, así más o menos ellos lo dan a entender, ¿sí? Entonces dice que es la misma persona manifestándose en tres maneras diferentes. En otras palabras, ellos consideran esta doctrina, ellos dicen que no son tres personas. Y esta doctrina se le conoce como la enseñanza del modalismo, de más, ¿verdad? De más dioses. Modalismo, si lo quieres buscar, búscalo. No lo vas a encontrar en la Biblia, búscalo en algún diccionario. Busca la palabra modalismo y de qué trata el modalismo. ¿Sí? Bien. Dicen que Dios se le define como un espíritu único, indivisible, que se manifiesta al hombre de tres modos diferentes a lo largo del tiempo. Esa no es la doctrina que yo predico, hermano. Yo le estoy diciendo de las enseñanzas que hay en esta tierra, en este mundo. Y ellos dicen que Dios se le define como un espíritu único e invisible. Porque imagínense usted cuando va a Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. O sea, es difícil interpretar ese texto. Dicen que Dios se le define como un espíritu único, indivisible, que se manifiesta al hombre de tres modos diferentes a lo largo del tiempo. Cuando dice a lo largo del tiempo, desde el principio, ¿sí? Desde el principio hasta el fin. Así lo entienden ellos. Voy a decir cómo lo entienden ellos. Ellos creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre. Dios se manifestó como Padre. Bueno, creo que creemos que Dios es el creador, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que en su encarnación Él se manifiesta como Hijo. Y que después del día de Pentecostés Él se manifiesta como Espíritu Santo. Esta es la doctrina que, vuelvo a repetirle, es como una doctrina del modalismo. Algunos ven la Trinidad como una paradoja, como algo misterioso, como algo incomprensible. Hermano, yo estoy casi seguro que a todo creyente le pasa esto. O sea, dice, es que yo no entiendo. Me hablan de un Padre, me hablan del Hijo y me hablan del Espíritu Santo, y al final dicen que pues Jesús es Él. Claro, es Él. ¿Sí? O sea, hablarle de Jesús, hermano, hablar de Jesús, solo Jesús. Claro que la Biblia tiene sustento. Pero la idea de estudiar la Biblia es estudiar toda la Escritura, para poder saber de quién estamos hablando, cómo Dios ha estado trabajando
con sus criaturas. Algunos ven la divinidad como una paradoja misteriosa, incomprensible, absurdo, opuesto a la lógica, pero encierra verdades profundas. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto, hermano, que vamos a estar viendo esta noche, con la ayuda de Dios. ¿Cómo interpretas tú morir para vivir? Eso es una paradoja. Morir para vivir. Vamos, les voy a dar muchos textos, por favor, hermanos. Así que si puedes memorizarlo, qué bueno. Y si no, pues anótalos, ¿va? Vamos a ver cómo el Señor, cómo Dios nos ha revelado su palabra, que es lo más importante. ¿Sí? Lo más importante. Otra vez, ¿por qué estoy tratando este tema, hermano? Porque, por lo menos a mí como pastor, la verdad que no duda no tengo de lo que he creído en la palabra de Dios, en Dios. No hay duda. Pero surgen dudas dentro del pueblo cristiano, donde dicen allá aquellas personas que nosotros estamos mal porque adoramos a 3 dioses. ¿Es cierto eso, hermano? No, a veces así, no, pasa. ¿Es cierto eso, hermano, pastor? ¿Es cierto que nosotros somos monoteístas, que tenemos más dioses? ¿Por qué, hermano? Porque me abrieron Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ahí es que también me abrió Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú dices que Dios es uno, y bien haces. Es que me dijeron esto, pastor. Me dijeron que hay un solo Dios. ¿Sí? Entonces mucha gente está confundida, hermanos. Está confundida, no conoce a Dios. ¿Sí? Y como le dije la vez pasada, si vamos a hablar del Espíritu Santo, del puro Espíritu Santo, yo necesito ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y explicarte el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Si voy a hablar de la persona del Mesías, el enviado, ¿verdad? Yo necesito ir al Antiguo Testamento y no solamente agarrarte un libro para hacer una doctrina. No, necesito toda la Biblia, porque Cristo Jesús está en el Antiguo Testamento también, ¿sí? De la misma manera el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Señor se ha revelado. Vamos a ver como primer lugar los textos bíblicos que afirman que Jesús es Dios. Ahora, ¿usted cree que Jesús o el Cristo es Dios? Sí, por supuesto. Y dice, pues ahí está. ¿Para qué hacer una doctrina tan grande? ¿Para qué tanta teología? Si nada más con que yo sepa que Cristo murió por mí es suficiente. No, hermanos, no, porque hay muchas corrientes de doctrinas, y que si no estás preparado te pueden arrastrar, te pueden confundir, ¿sí? Inclusive dice la Biblia, ¿no?, que en los últimos tiempos, hablando de los judíos y tal vez de los creyentes, y dice, y muchos serán engañados, ¿sí? Inclusive cuando lees Hechos 20-28, dice que van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, y dice que de entre el medio de los discípulos se van a levantar, ¿verdad? Y van a arrastrar atrás sí a los demás. O sea, va a haber una división. Y es lo que está pasando hoy. Es que dice, pero es que todos hablan de esto y de aquello, y ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Ya le dije la vez pasada, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué? Porque existe solamente 2 religiones, existen 2 doctrinas o 2 religiones. Una te habla de gracia, salvación por gracia, y la otra te habla ¿de qué? Salvación por obras. Y busca la que tú quieras, la religión que tú quieras, y todas te dicen, sí, está bien, tenemos la Biblia, pero por encima de esto tenemos a nuestro apóstol. Sí, creemos en la Biblia, pero aparte de la Biblia tenemos este otro libro que también fue inspirado por el profeta. Entonces no estamos de acuerdo. Porque para nosotros nuestra única regla de fe y conducta son las Escrituras, la palabra de Dios, la que es inspirada, ¿sí? Así dice la Biblia.
Entonces los textos que afirman que Jesús es Dios, vamos a tener mucho pasaje aquí de la Biblia, hermano, y ya posteriormente nos detenemos tantito para ir viendo algunos puntos importantes. Punto número 1, los textos bíblicos que afirman, que dan veracidad que Jesús es Dios. Primera de Juan 1:1. ¿Qué dice Primera de Juan? Por favor, si me ayudan. A ver, voy a dar los pasajes. A ver, hermano Nar, por favor, me ayudas con Juan 1:1. Con voz fuerte. Mi hermano Alberto, por favor, usted me ayuda con el Evangelio de Juan 20:28. El Evangelio de Juan 20:28. Hermano Josmar, me ayudas por favor con Tito 2:13. Mi hermana Elizabeth, por favor, usted me ayuda con Romanos 9:5. Hermano Antonio, por favor, usted me ayuda con Colosenses 2:9. Hermano Luisito, ¿me ayudas con 1 Timoteo 3:16? Y bueno, ahí le paramos. Ya posteriormente viene otra ronda de textos. A ver, en orden, ¿cómo empezamos? Acuérdese, textos que afirman que Jesús es Dios. ¿Qué dice, hermano? El primero. Lo que era desde el principio. Primera de Juan 1:1. Sí. El Evangelio de Juan 1:1. Qué obediente eres, hermano. El Evangelio de Juan 1:1. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era Dios. Ok, ahí está. Uno de los pasajes que afirman que Jesucristo es Dios. En el principio el Verbo. ¿Sí? Es la persona de Jesús. Segundo pasaje. Dice así la palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Gracias. ¿Se dan cuenta que ahí el apóstol, o en este caso, ¿no? Que ¿quién es el que se rinde ante Jesús? Creo que es Tomás, ¿no? Tomás le dio veneración, se humilló ante el Señor Jesús y le dijo: Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. ¿Ven? Ahí está el segundo punto. Tercer texto, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Okay. Subraya esa parte, de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bien, Romano 9:5, pasaje interesante de Romano 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Sí. bendito por los siglos. Amén. De los cuales dice, ¿de dónde viene Cristo? Dice que una promesa, ¿no? Mesiánica, pero habla de Cristo y habla de Dios, ¿no? Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Esta palabra, porque en él, y hay un acento ahí con letra mayúscula, porque en él habita corporalmente. ¿Toda qué? Toda la deidad, toda la esencia de Dios. En él, ¿en quién? En Cristo. Dicen, es que aquí no dice en Cristo, hermano. Bueno, vas a otro pasaje, ¿verdad? Vas a otro pasaje, en algún pasaje como Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, solamente para hacer una referencia. Y él mismo se refiere a Jesucristo, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16, mis hermanos, por favor. Este pasaje interesante también. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El texto dice, ¿cómo dice? Indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Misterio? Sí, para muchos es misterio. Pero ¿por qué es misterio? De todo lo que va a decir ese versículo. Esa es una enseñanza profunda, hermano, de este versículo que estamos viendo. Dice que grande es este misterio.
Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio, que Dios fue manifestado en carne. Pues hay muchas cosas de cómo ir aprendiendo, hermano. Decir, bueno, ¿tú cómo conociste a Dios? ¿A Dios? Sí, a Jehová. Jehová Dios. Ahí lo ven. Dice, bueno, ¿y cómo conociste a Cristo? ¿O cómo conociste al Espíritu Santo? Ya ve que no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Muchas veces tenemos la idea de que la gente dice, no, yo creo en Dios. Sí, la gente cree. De hecho, en un pasaje de Santiago dice, tú crees en Dios y bien haces. También los demonios creen, pero no son salvos, ¿no? Dicen, sí, yo creo en Dios. Pero el problema está en el ser humano, es que no lo conoce, ¿verdad? Sí, yo creo en el pastor, yo todo. No, sí, para mí, yo creo en el pastor. ¿Lo conoces? No. ¿Por qué no lo conoces? Porque no tienes relación con él, no lo conoces. Lo mismo surge con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante su revelación. Recuerda eso. Él quiso manifestarse a través de su palabra. Es como Dios nos habla. Ya hemos pasado esos pasajes donde nos ha dicho el Señor a través de eso. Romanos 8. Ve aquí un asunto bien importante, hermanos. Romanos 8:9. Sí, le voy a dar lectura y quiero por favor que subrayes esa parte y te voy a hacer una pregunta. Bueno, estos textos que vimos afirman que Jesús es Dios. Y eso lo tienes que tener muy presente, hermano, cuando hay una contraoposición acerca de la doctrina de Cristo. O sea, usted necesita tener Biblia, mis hermanos. Cuando alguien le va a decir algo, usted necesita confrontarlo, ¿verdad?, con la palabra de Dios. O sea, no, mira, aquí dice la Biblia, y solamente te cité algunos, pero hay más de 300 y tantas citas bíblicas donde nos habla que Cristo Jesús es Dios. Romanos 8:9 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, cheque esta parte, muy importante, hermanos. Algo que todos nosotros, bueno, al menos los hermanos, y yo otra vez, por ahí si hay alguien que diga, hermano, yo quiero prepararme porque quiero que Dios me use, quiero que Dios me dé ovejas, que Dios me dé rebaño, porque quiero pastorearlas. Bueno, lo primero que yo te invito es que siempre estudies la Biblia, ¿sí? Que estudies la Biblia y respetes los textos bíblicos, que respetes las palabras. Aquí, hermano, vas a encontrar dos cosas que no tienen distinción, que es la misma. O sea, no hay ninguna diferencia, no hay excepción. Estas dos partes, miren, otra vez, véanlo bien. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, subraya esa parte, si es que el Espíritu de Dios, ¿ya vio? ¿Espíritu de qué? Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ya me cambió el asunto. Ahora, pregunta, ¿qué diferencia hay? Ninguna. No hay distinción, es única. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las palabras compuestas? No hay acepción, no hay diferencia, es la misma. Bien, de eso quería también, sin distinción. Dice, habla del Espíritu de Dios y habla del Espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿De qué manera? Que es lo mismo. O sea, no hay diferencia. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es el mismo. No hay diferencias, ¿verdad? No hay diferencia. Otro pasaje, hermano, que quiero ir rápido para detenerme más adelantito y explicarle algunos detalles acerca de lo que de nuestro estudio de esta noche. Filipenses 2:6. Vea otra vez aquí. Filipenses 2:6 habla de la humillación y exaltación de Cristo. Y hay un pasaje, hermanos. Mire, le voy a leer esta parte también, que tal vez es muy mencionado, porque están usando solamente un versículo. Otra vez vuelvo a repetirle, si algún día Dios te da el chance de ser maestro, de ser pastor, hermano,
no agarre solamente un texto para hacer una doctrina. Muy importante, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? O usted, hermana, que en su momento puede usted compartir la palabra de Dios, no agarres un versículo. Y si vas a agarrar un versículo, estúdialo bien. Y busca que ese versículo te dé referencias, que te lleve al Antiguo Testamento y te deje al Nuevo Testamento y tengas una conclusión. Pero no agarres solamente un solo versículo para hacer una doctrina. ¿Sí? Necesitas todo, hermana. Ahora, cuando dice todo, no vayas a agarrar 100 versículos o 100 capítulos de la Biblia, vayas a dar tu sermón, porque vas a dormir a la gente. Lo importante es que cuando agarres un versículo es que lo expliques. Explícalo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. Filipenses 2, pero quiero explicarte esto, porque por lo regular eso es lo que se oye. Agarran un versículo, por ejemplo, a partir del 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Bien, pero lo que vamos a ver es el 6. Lo que quiero que se vea aquí. El cual, siendo en forma de Dios, fíjese, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En forma de Dios, y dice, el cual, siendo en forma de Dios, y dice, no estimó ser igual a Dios. El cual dice que era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios. Siendo Dios, no se estimó a sí mismo. Era igual con Dios. ¿Sí? Era igual con Dios. Así que tantas citas bíblicas, mis hermanos, para abrazar la doctrina de la Trinidad, pero existen personas que encuentran, y tal vez a mucho pueblo de Dios le ha costado esto. Hay tantas citas bíblicas para abrazar la doctrina de la Trinidad, pero existen personas que encuentran imposible creer en un Dios trino o creer en la deidad de Cristo. O sea, es difícil para muchos, hermanos. O sea, para muchos afirman que verdaderamente Cristo no es Dios, o el Espíritu Santo no es Dios. ¿A qué se debe? Esa es la pregunta. ¿A qué se debe, hermano, que le es casi imposible creer en esto? Bueno, primeramente es porque escudriñan poco, porque son perezosos. Hay predicadores perezosos, hermano. Hay pastores perezosos. O sea, por eso está el pueblo como está. A lo mejor, hermano, tú vas y dices, pues esto ya lo predicó el hermano el año pasado y volvió otra vez a lo mismo. ¿No? O a veces dices, ¿sabe qué? Pues mira, me toca predicar mañana, al rato estudio, ahí lo que me dé el Espíritu Santo. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos hará recordar lo que ya hemos leído. No es que, abro a esto y hermano, y aquí el Señor dice. No, hay que estudiar. Entonces, ¿a qué se debe, hermano? Que para muchos les es imposible creer en esta doctrina. Primero porque no escudriñan la Biblia. Cuando 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil. A mí me es muy útil, hermano, conocer esta enseñanza. ¿Sí? Es muy útil. A muchos le dan poca importancia, hermano, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, porque solamente agarran unos versículos para hacer una doctrina. Solamente unos versículos. Como no hay muchos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces dice, pues agarro uno, y de este uno hago mi doctrina. ¿Sí? Así que existen no pocos versículos en el Antiguo como en el Nuevo que dicen que Dios es uno. Vamos ahora sí, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Espero, mis hermanos, que se te haga interesante este estudio, que puedas conocer al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Porque ya les dije la vez pasada, cada uno de ellos tiene su propia doctrina. Cada uno de ellos en sus funciones. Deuteronomio 6, versículo 4. Muy conocido este pasaje. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a ver, discuta eso. ¿Sí? O sea, como hay pocos versículos, aparte porque otra vez como le dije, como mucha gente es perezosa, hermano, y no estudia, dice, pues yo de memoria me sé Deuteronomio 6:4, pero no habías meditado, ¿verdad? Tal vez no lo habías meditado, tal vez no habías pensado que aquí en el hebreo hay una palabra llamada edhad, que es una palabra compuesta. Dice, no lo había. No, pues es que no soy pastor, hermano, ni soy diácono de la iglesia. Pues no, ¿para qué? No, hermanos, déjenme decirles algo. A usted le conviene conocer, estudiar la palabra de Dios. Yo le animo, por si un día usted ya no quiere venir a la iglesia por algo, por ciertas razones, usted no quiera venir al Señor o no quiere estar en la iglesia, hermano, yo le animo a que nunca dejes de estudiar la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Nunca dejes de estudiar la Biblia. Hay un tiempo, hermano, donde yo estuve como 3 meses solo, cuando tuve una necesidad fuerte en mi vida espiritual. Estuve solo, tuve que salir de una casa, tuve que salir de una iglesia y estuve solo por 3 meses. Si vieras, me sentía muerto, me sentía yo vacío, pero tenía la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no está tan alto para que diga quién va por ella. Está a nuestro alcance. Si no existiera iglesia, si no existieran ministros de culto, no importa, tienes la palabra de Dios. Y si has entendido una cosa, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que buscar de Dios por tu propia cuenta. ¿Sí? Porque dijo el Señor, en aquel día dice nadie, no habrá necesidad que diga, conoce al Señor, porque Él mismo se revelará a ti. ¿Y cómo se te ha revelado ahora al Señor? A través de su palabra. Pero si usted no le busca por medio de la palabra, hermano, nunca lo vas a encontrar. Dices que yo busco a Cristo en la Biblia. Es que yo no veo a Cristo en el Antiguo Testamento. Búscalo, lo vas a encontrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, hermano, amén. Entonces, Deuteronomio 6:4, oye Israel, este es el Shema. Oye Israel, Jehová, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra es monoteísmo, un solo Dios, ¿verdad? Pero como ya dijimos, pero existen personas que encuentran imposible creer en un Dios trino o en la divinidad de Cristo. Se debe entonces a que no escudriñan toda la Biblia, le dan más importancia al sueño, a las visiones, menos a la palabra de Dios. Por eso creo yo, hermano, que si tú vas a otra congregación y sube el pastor y no te enseña la palabra de Dios, dice, no, es que a mí no me edifica. A mí no me interesa escuchar su testimonio. A mí no me interesa su vida. A mí me interesa la palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando anduvo predicando, anduvo un tiempo hablando acerca de su encuentro con Cristo, y llegó un tiempo donde dijo, ¿sabe qué? Mira, ya no me interesa hablar de mí mismo, mejor voy a hablar de este y el Cristo crucificado. Y empezó a hablar del Evangelio. En el púlpito debe ser así, hermanos. Y aprenda esto, hermanos jóvenes. Si Dios te da la gracia de administrar una iglesia, recuerda que tiene que ser las Escrituras, la palabra de Dios.
Si vas a hablar de filosofía y vas a decir que ayer que el vecino apachurró tu perro y que esto, y que por la gracia del Señor tú hiciste una oración por el vecino para que no se pelearan, hermano, salte de esa iglesia, vete, no lo escuches. ¿Qué te interesa a ti eso? El que verdaderamente, hermano, está sediento debe buscar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, hermano. Y hoy nos damos cuenta que tristemente en los púlpitos están muy escasos. No escuchas una enseñanza que edifique, que diga, pues yo no sabía de esto. Pues yo nada más me he dicho, pues aceptas a Cristo y ya soy cristiano. Y dice, ¿qué eres? Pues yo soy cristiano. Y te encuentras al católico, ¿y usted qué es? Pues yo también soy cristiana. Ah, ¿no? Dice, ¿y qué diferencia hay pues? Y ya luego te encuentras con la enseñanza, no es que nosotros los católicos somos los primeros, la iglesia católica es la primera iglesia cristiana. Y de repente dices tú, pues creo que sí es cierto. No, estás engañado porque no has estudiado la palabra de Dios. La Biblia no dice que en Roma se hicieron cristianos. La Biblia dice que en aquel día se reunieron por el lapso de un año, ¿verdad? Y en ese lapso, en Antioquía, se les llamó cristiano por primera vez. Ahí está la palabra cristiano. Ah, hermano. O sea que sí dice la Biblia que, sí, claro. Ah, yo no lo sabía. Pues no, hermano, pues ¿cuándo lo va a saber uno, hermano, si desgraciadamente hoy la tecnología nos está comiendo? El entretenimiento. Vamos a otro pasaje. Ahí en Santiago capítulo 2, 19. Acuérdate que estamos viendo los pocos versículos o los pocos capítulos de la Biblia que habla, ¿no? Por eso a mucha gente se le hace imposible creer en un solo Dios o pensar que existe un Dios trino, creer en un Dios trino. Entonces lo más fácil dice, no, pues yo nada más creo en Jesús y es todo. Santiago capítulo 2 versículo 19, 2:19. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Y te van a sacar este texto. Dice, aquí dice, no puede haber tres dioses. Aquí dice que Dios es uno. O sea, son pocos textos, ¿no? Deuteronomio 6 habla de que Dios es uno, o Jehová Dios es uno, y aquí Santiago dice que Dios es uno. Ahora la pregunta surge, pregunta de confrontación. La pregunta, ¿es posible creer en la divinidad de Jesús o en la Trinidad y aún así seguir afirmando que Dios es uno? Te hago la pregunta. La pregunta, ¿es posible creer en la divinidad de Jesús o en la Trinidad y aún así seguir afirmando que Dios es uno? ¿Es posible? Bueno, para muchos no. Para muchos no es posible. ¿Cómo es que Jehová sea uno y tres a la vez? Ahí está la confusión. ¿Cómo es posible que Jehová sea uno, como dice Deuteronomio 6:4? ¿Cómo es posible que Jehová sea uno y tres a la vez? Bueno, ¿has escuchado la palabra de principio de contradicción? Bueno, para los estudiosos, ¿alguna vez escuchaste esa palabra? ¿Principio de contradicción? Bueno, vamos a ver qué es esto. El principio de contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción. Esa es la palabra, ese es el tema de principio de contradicción.
¿Qué hace este principio de contradicción? Permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción. Explica que algo no puede ser verdadero o falso a la vez, o en el mismo sentido, o dicho de lo mismo de otra manera. Dios no puede ser uno y tres a la vez. Ese es el principio de contradicción. Y en el mismo sentido. ¿Cuál es la clave? La clave de esta palabra es la clave a la vez y en el mismo sentido. Pero si algo es verdadero o falso, pero no a la vez, o no es el mismo sentido, entonces no es una contradicción, sino una paradoja. Y hermanos, ese es el problema de muchos predicadores también en el día de hoy, que no saben de lo que está predicando, si es una paradoja, es una alegoría, es una metáfora, y dice, ¿qué? ¿O es una parábola? ¿Recuerdas que cuando Cristo Jesús predicó, cómo les enseñaba a la gente? Por parábolas. Y a sus discípulos dice, no, a ustedes les he dado un poquito más profundo. ¿Qué es una parábola? Bueno, tiene que ver con parte terrenal y parte celestial, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, hermano. ¿Cuándo es una parábola? ¿Cuándo es una metáfora? ¿Cuándo es una alegoría? ¿Cuándo es una figura? ¿Cuándo es algo simbólico? ¿Sí? La Biblia está llena de paradoja. La Biblia está llena de paradoja, mis hermanos. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando aquí. Quiero mostrarle otro pasaje de la Biblia para hablar acerca de la paradoja y a ver si le puedes entender. Esta es una paradoja. Vamos a Mateo 16, 25. A ver dónde vas a encontrar la contradicción. Y tenemos que llegar a una conclusión para ver si lo que está diciendo es falso o es verdadero. A ver, ¿quién tiene? Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo 16, 25. Esta es una paradoja. Sí, entonces, por eso, hermano, otra vez, no es fácil. Ya le dije como por 1000 veces que no es que se levante cualquier predicador o alguien que diga, es que yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quiero ser pastor? A mí hace tiempo un hombre pues, importante de estudio me hizo algunas interrogaciones, me preguntó, tenía su libretita y me hizo preguntas y a todo le acertó, ¿no? A todo le acertó. Dice, bien, muy bien, creo que sí eres pastor. Le digo, ¿crees? Le digo, bueno, está bien. Porque hoy, hermanos, no se puede ni siquiera confiar en los títulos porque haya sido al mejor seminario y decir, no, pues es que mira, me gradué al 100%. No. Bueno, eso es otro tema. Mateo 16, 25. Entonces a lo que yo voy, hermano, es que si Dios te permite y puedas ayudar a la iglesia, seas hombre o mujer, lo que yo te animo es estudia las Escrituras. Estudia la palabra de Dios. Busca herramientas. Busca herramientas donde te ayude para tu edificación. A lo mejor dirás, pero hermano, yo no soy predicador ni nada de eso, pero edifícate. Edifícate. A veces, hermano, cómo le damos importancia a nuestro cuerpo. Muchas personas, hermano, se disciplinan, comen verdura, no comen carne, no toman café, hacen mucho ejercicio y van agarrando volumen. O sea, digo, ¿cómo para eso sí a veces somos buenos, no? ¿Y cómo para lo espiritual? No, para nuestra alma, para lo porvenir, no invertimos. O sea, ¿cómo es posible, hermano, que dice, pues me voy a comprar el último iPhone del momento que cuesta casi 60,000 pesos? Y resulta que no tienes Biblia.
Déjame exhortarte con amor. ¿No? O sea, date cuenta dónde estás invirtiendo, hermano. ¿Te acuerdas lo que dijo el maestro? Hagan tesoro en los cielos. A ver, hermano, yo quiero regalarle un diccionario de Matthew Henry. Es un tamaño libro de este vuelo, hermano. Yo no sé cuánto cuesta, debe haber como unos 7,000 pesos, no sé. No sé cuánto cuesta. Pero nadie invierte en el reino, ni siquiera para uno. ¿Ve? ¿Sí entiende? Entonces inviértase para sí mismo, hermano. Bien, Mateo 16, 25. Vamos a encontrar aquí el asunto. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida por causa de mí, la hallará. A ver, explíqueme ese pasaje. ¿Cómo lo entiende? ¿Otra vez? Esto es una paradoja. Estos son los principios de contradicción. ¿Ves que aquí se contradice? Yo no lo entiendo. Bueno, esto es una paradoja. A ver, ¿qué? Porque todo el que quiera salvar su vida por causa de mí la hallará. Aquí está el principio de contradicción. No se puede perder la vida y hallarla a la vez. ¿Cómo? Por eso dice que es un principio, a no ser, si lo estás entendiendo, a no ser en sentido diferente. Pierdo mi vida física y terrenal, esa es la respuesta. Pierdo mi vida física y terrenal, pero la hallo en lo celestial. Ya, asunto resuelto. Pierdo mi vida física y terrenal, pero en el futuro tengo vida espiritual y tengo vida eterna. Pregunta, ¿es contradictorio? No, no hay confusión, hay salida. Esa es una paradoja. Y ese es el asunto acerca de la Trinidad, que la gente está muy confundida. Es que el texto se confunde, hermano. Es que no entiendo. No, pues que no estudian. ¿Sí? O sea, yo la verdad admiro a muchos hermanos. Por ejemplo, el pastor Hugo, digo, qué bendición tiene, porque él no trabaja. Bueno, no trabaja entre comillas. Dicen que los pastores no trabajan. Él sirve al Señor de tiempo completo y él sigue estudiando. Pero es muy bueno, hermano. Cuando tú veas a un hermano, un joven, una señorita, que tú veas que tiene entusiasmo, invierte en ella. Invierte en ella, hermano. Dígale, tenga para su pasaje, hermano. Ayúdelo. Espero que no esté en otro planeta, hermano. Estoy aquí en el planeta Tierra. Terminamos, vamos con otro último pasaje acerca de donde se habla del principio de contradicción, donde hay pasajes que no se le entiende, o sea, a la vez, o sea, tal vez tú no habías entendido eso. ¿Cómo es posible que aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará? No, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo puede volver a vivir un muerto? O sea, dice, pues es falso eso, ¿no? No puede vivir, literalmente está muerto. ¿Cómo dice que la va a hallar? Pero en sentido espiritual y eterno, después lo hallará. Eso es el resultado. Mateo 19:30, otro pasaje. 19:30 de Mateo. Dice la Sagrada Escritura, pero muchos... ¿De qué está tratando el texto? Del joven rico. ¿Sí? Del joven rico. ¿Saben la historia, no? Oh buen maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven rico pues se sentía allá en el cielo. Dijo, pues todo eso ya, fácil. No le estoy hablando de eso, solamente estoy hablando del principio de contradicción. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros
primeros. Ay, no lo entiendo. A ver, explíquenmelo. Principio de contradicción. O sea, tienes que ver si es falso o es verdadero lo que está diciendo el texto, ¿no? ¿Cómo dice? O sea, no se puede ser primero y el último. ¿O sí? ¿Cómo? No se puede ser primero y el último en el mismo tiempo o al mismo sentido. ¿Recuerdas? ¿Ya te recordaste tantito cómo piensan algunas doctrinas? Que Dios se ha disfrazado de diferentes maneras. O Jesús, en el caso de Jesús. Jesús es el Padre del Antiguo Testamento, Jesús es el Padre del Nuevo Testamento y Jesús es Padre como Espíritu Santo. Pues, ¿qué doctrina es esa? Se le conoce como modalismo. Pero también el modalismo es una doctrina herética, es falsa. ¿Sí? Dice otra vez, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que no se puede ser primero y el último en el mismo sentido, a no ser que no sea a la vez, sí, sino en el momento. En el momento. ¿Qué significa esto? En la vida soy el último. En la vida soy el último, pero en la resurrección seré el primero. ¿Hay confusión? No. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sí, perderé la vida. Ok, pierdo la vida. En esta vida soy el último, pero en la resurrección seré el primero. Esas son las paradojas, hermanos. Bueno, después vamos a hablar de cuántos han negado pues esta doctrina de la Trinidad. Y sinceramente, hermanos, están perdidos, porque no saben ni en quién han creído, ni en quién están creyendo. Entonces, como les dije, lo más fácil